Tengo el gusto de platicar, de que nos reciba la llamada Wilber Santiago, vocero de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Te encuentras allá en Oaxaca, Wilber. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Efectivamente, aquí estamos en la ciudad de Oaxaca. A ver, dime una cosa, después de escuchar todo esto, ¿hay chantaje por parte de la coordinadora? No, la Coordinadora Nacional no ha realizado ningún chantaje al gobierno federal. El gobierno prometió en campaña abrogar la mal llamada reforma educativa, y es lo que estamos exigiendo los maestros democráticos, que salimos en su momento a repudiar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Demostramos que es una falsa reforma educativa, fue netamente laboral, y en ese término hemos exigido hasta este día que se quite el régimen de excepción laboral en el artículo 3º constitucional. Por eso el proyecto de decreto que avalaron la Comisión de Educación y Puntos Constitucionales ha sido rechazada por la Coordinadora Nacional. Ahora hay una advertencia por parte del presidente López Obrador. Wilber dice, o hay acuerdo o cancelo todo el proyecto de reforma y nos vamos a como estaba el sistema antes de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, antes de 2013. Sin duda, el gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, tiene la facultad de cancelar su propia iniciativa. Eso hablaría de una incapacidad de retomar las demandas de la Coordinadora Nacional o bien del mismo magisterio que está en revisión en este momento de ese régimen de excepción laboral. Puede cancelar inclusive la de Enrique Peña Nieto y volver al 2013, antes del 2013, y generar las condiciones del respeto al artículo 123 en su apartado B constitucional. Pero aquí llama mucho la atención que Andrés Manuel López Obrador nuevamente tiene la mira en el control de la nómina magisterial, en el control de plazas, y en ese término estaríamos hablando solamente de un discurso, porque quienes legislan son los diputados. Es la Cámara que desarrollará toda esta cuestión. Por ello... A ver, en este entorno, Wilber, ¿qué es lo que no les ha llenado sus expectativas? Vamos, ¿qué no se ha cumplido? ¿Hay de por medio el tema de los privilegios, de las plazas? Bueno, en ese punto nosotros hemos manifestado que la Coordinadora Nacional jamás ha manejado plazas. Ha sido el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación quienes, comandados por Juan Díaz de la Torre, el Charro Mayor, Alfonso Cepeda Salas actualmente, son los que han disfrutado de todos esos privilegios que otorgó Enrique Peña Nieto en esta reforma educativa. Y todo porque se aliaron para no ser encarcelados, se aliaron para entregar los derechos laborales de los maestros, para recibir fondos monetarios muy importantes para la campaña de la evaluación punitiva, y en ese término nosotros estamos con este proyecto de decreto en revisión, estamos manifestando, y ayer lo hicimos en el 5º Congreso Nacional Extraordinario, de que se debe de agotar el diálogo con Andrés Manuel López Obrador, porque vemos que en cadena nacional Andrés Manuel ha mencionado a la opinión pública, a los padres de familia, a los maestros, que va por un acuerdo para abrogar la reforma educativa. Pero lamentablemente el diálogo que hemos tenido en la Secretaría de Educación Pública han sido varios espacios de diálogo, no hemos tenido la solución. Por ello es importante que se agote el diálogo, pero tiene que estar Andrés Manuel López Obrador en la mesa para definir ya los puntos importantes de esta abrogación total de la reforma. No aceptamos que esta nueva reforma que ahorita está en la congeladora por mandato también de Andrés Manuel López Obrador para generar este acuerdo, no aceptamos que siga existiendo el espíritu de la reforma peñista. Y lo hemos dicho a Mario Delgado, a Adela Piña, que no es posible que en esta nueva reforma estén manifestando un proceso de selección, evitando sobre todo la contratación de compañeros normalistas para poder atender todas las necesidades que Enrique Peña Nieto, que Aurelio Nuño no atendieron durante este sexenio. Por eso es necesario, lo vuelvo a remarcar, y la posición política del Congreso lo determinó así, que Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina le diga al pueblo de quiénes son los personajes que están buscando beneficiarse de este proyecto educativo, quiénes son los personajes que se han beneficiado de las cuotas sindicales, y ahí va a aparecer sin duda
el Bester Gordillo Morales, porque la gente en ese sentido no está en la búsqueda del control de la nómina magisterial ni del control de las plazas. Pero sí estamos en defensa de los derechos de nuestros compañeros. En este entorno, Wilber, hace un momento mencionaste acuerdos para la impunidad, valga el término. Lo que pasó este fin de semana con la reparición, el levantar la mano y decir voy por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿es también una estrategia del Bester Gordillo? Claro que sí, Maestros por México está queriendo avanzar. Hay un nuevo partido político que se está gestando a partir de Maestros por México, redes sociales progresistas, y ahí está el Bester Gordillo Morales nuevamente buscando el control económico de las cuotas sindicales. Por eso, cuando Andrés Manuel López Obrador habla de acabar con la corrupción, es importante que voltee a ver todo el sexenio, todos los tiempos que el Bester Gordillo Morales ha conducido al Sindicato Nacional, y ahí se estará revisando el enriquecimiento ilícito que orquestó el Bester Gordillo a costa de los trabajadores de la educación, además de que, bueno, también hubo asesinatos que directamente la culpable es el Bester Gordillo Morales y tiene que pagar con cárcel esta situación. Lamentablemente le exoneraron, pero sí señalamos claramente que el Bester Gordillo Morales no debe de aparecer en la vida política y sindical en el país. Déjame por último preguntarte, Wilber, ¿hasta cuándo las acciones de la coordinadora? Bueno, nosotros estamos exigiendo el diálogo con el presidente, una mesa de alto nivel, vamos a agotar el diálogo, sin embargo ya hay un plan de acción que este quinto Congreso Nacional Extraordinario definió. Vamos por un proceso de paros escalonados hasta arribar al paro indefinido de labores, esto si no obtenemos una respuesta satisfactoria. ¿Y los Por niños? ello es necesario en este marco generar las condiciones para que se pueda avanzar. En el planteamiento del compromiso educativo, nosotros estamos impulsando el calendario escolar alternativo y hemos brigadeado e informado a los padres de familia que en caso necesario de generar un paro indefinido, también tenemos el compromiso de retroalimentar, de apoyar el servicio educativo en las comunidades. Sabemos de que este momento es crucial, por eso Andrés Manuel López Obrador debe de cumplir su palabra para atender esas necesidades, porque es el momento histórico para que Andrés Manuel López Obrador pase en la figura de ser un presidente que cumplió su palabra y cumplió con la abrogación de la reforma educativa. Déjame rápidamente, por último, si me lo permites, aquí hay un mensaje de nuestro auditorio que nos llega a WhatsApp. Dice así: todo esto es porque les quitaron su negocio. No hay que olvidar que hace años no han terminado un ciclo escolar de cada año. Esa es la CENTE y representa a los estados más atrasados en educación. Bueno, esa cuestión es una campaña mediática que han generado en los estados del sur. Pero es una realidad, Wilber. Es una realidad, ¿eh? Hay avances en el estado de Oaxaca, en el estado de Chiapas. Lo que no existe es el financiamiento en nuestro estado. Nos han enviado un sinfín de programas privatizadores, en donde quien se lleva las ganancias han sido los particulares que participan en el sistema educativo. Por ello, nosotros hemos señalado, es obligación del gobierno atender el rezago histórico que existe en nuestros pueblos, como evidencia los sismos del año 2017-2018, lo que ocasionaron con la infraestructura educativa, que hasta el momento no ha sido atendido. Hay un rezago muy grande y es necesario que se atienda, pero que no se atienda desde una política empresarial, desde una política mercantilista que busca solamente generar ganancias. Tal es el caso de Escuelas al 100, que demostramos a nivel nacional que es por una participación de particulares que se van a llevar una ganancia por más de 25 años. En ese sentido, no hay una obligación del Estado por atender la educación. En cambio, los maestros, que somos los que estamos al frente de los grupos, de las comunidades, sabemos de que esto no ha arribado. Son los padres de familia quienes nos han apoyado para construir las aulas, para hacer el aseo general de las escuelas, para contribuir con la compra de materiales, pizarrón, y muchos de ellos, Wilber, y muchos de esos padres son los que exigen que los maestros ya se reintegren a dar clase. Bueno, los padres de familia han visto el compromiso educativo de la Coordinadora Nacional
tenemos el proyecto escolar alternativo, tenemos el calendario escolar alternativo que la SEP no reconoce, y no lo reconocen por una política gubernamental. No lo reconoció Aurelio Nuño. Hoy Esteban Moctezuma Barragán tiene que reconocer nuestro calendario. Los maestros trabajan días Pero sábados, si ni aparece el secretario en de la Educación. tarde, trabajan en horas extraclase y atienden de manera puntual las necesidades de su servicio educativo. Pues, por eso, cuando se generan estas cuestiones, tenemos que señalar claramente que el magisterio de la CENTE sí está respondiendo, sí está en activismo político, en activismo pedagógico, y es necesario que en este término avancemos en un buen acuerdo para la educación pública. Wilber Santiago, te agradezco enorme, como siempre, unos minutos para Mega Noticias TVC. Claro que sí, estamos en comunicación, muchas gracias. Muchas gracias, Wilber Santiago, vocero de la sección 22 de la coordinadora allá en Oaxaca.